¿Por qué Argentina no entra en la lista de narcoterrorismo de Trump? Bueno. La ofensiva imperialista sobre América Latina agita la acusación, por cierto infundada, de narcoterrorismo contra los gobiernos que no se arrodillan ante él. En primer lugar, contra Venezuela, detrás de su petróleo, oro, etc. Y su presidente, Nicolás Maduro, elegido en elecciones transparentes, pero tachado de dictador. Está instalado que Maduro, un dictador, ganó las elecciones. Yo eso lo seguí, lo estudié, todo. No hubo fraude, pero bueno, pero me voy del tema. Hubo veedores internacionales y no es esta la primera elección. Además, tengamos presente, ¿no? El famoso que las actas, todo el mundo tenía las actas. Inventaron una cosa que era falsa. Pero bueno. Las actas las tenían. Bueno, Sí. Acusación que se extendió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que le ha pegado unos bailes ahí en la ONU y todo eso. Sí. Por el hecho de que este combate, el narcotráfico, tiene un corazón cerca de los pobres y no se alinea con Trump. El nuevo blanco parece ser el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, atacado por el gobernador bolsonarista de Río de Janeiro con la jornada terrorista del 28 de octubre que causó 134 muertos. Y eso es lo que sabemos, ¿no? Sí. Y todavía no sabemos cómo va a terminar eso. Estos son los principios de esas cosas. Por no alinearse con Estados Unidos y comerciar con China. Mientras, todos pobres, ¿no? Y negro. Pobre y negro muertos. Mientras apoya al gobierno de Milei, que ha quedado manchado por sus vínculos con el narco y la corrupción. Buen punto para abordar un tema teórico de suma importancia para la lucha del pueblo argentino. Bueno, si pasa esto, ¿cómo nos organizamos para pelear? Tenemos a Trump dirigiendo la política. Bueno, se llama así, el título: La liberación nacional es tarea del pueblo argentino, porque están quienes dicen que no. Desde hace décadas en la izquierda se debate acerca de si la liberación nacional es una tarea de los revolucionarios o es una tarea burguesa. Para los que militamos en el PRT y seguimos esa línea política, vemos una relación indivisible entre la liberación nacional y la liberación social, o entre la lucha antiimperialista y la lucha por el socialismo. Que sean indivisibles no quiere decir que sean la misma, claro, ya que la independencia nacional no es socialista por definición y contenido, pero será el pueblo argentino en revolución quien la realice. Es más, consideramos que la lucha por la liberación nacional será el escenario en el que se reavivará la lucha por el socialismo. Y acá estamos haciendo política, muchacho de la izquierda y de la izquierda revolucionaria. Además de las cuestiones ideológicas, principistas, hay que hacer política. En la lucha por la liberación nacional con todo el pueblo argentino, los revolucionarios socialistas, si trabajamos bien, vamos a encontrar el respaldo de este pueblo. La fuente más importante del debate surge a partir de un párrafo que Lenin escribió en su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo. Allí decía en 1916, comillas, puesto que hablamos de la política colonial en la época del imperialismo capitalista, es necesario hacer notar que el capital financiero y su política exterior, que es la lucha de las grandes potencias por el reparto económico y político del mundo, originan diversas formas transitorias de dependencia estatal, que yo creo que acá no se concretó, porque las transitorias son las que quedaron. No solo existen los dos grupos fundamentales de países, los que poseen colonias y las colonias, sino también es característico de la época las formas variadas de dependencia de países dependientes que, desde un punto de vista formal, son políticamente independientes, pero que en realidad
se hallan envueltos en las redes de la dependencia financiera y diplomática. A una de estas formas de dependencia, la semicolonia, ya nos hemos referido. Un ejemplo de otra forma la proporciona Argentina. La Argentina depende tanto de Londres desde el punto de vista financiero que se la debería calificar casi como una colonia comercial inglesa. Lenin agrupa, vamos a volver a esto porque acá está el meollo de la cuestión. Lenin agrupa por un lado a los que poseen colonias y las colonias, y por el otro a los países dependientes. Una de estas formas de dependencia, dice Lenin, es la semicolonia. Y la otra forma, que no califica, incluye a la Argentina casi como una colonia comercial inglesa y a Portugal, que desde 1714 ha sido un protectorado británico. Reiteramos, porque está en el origen del debate, que Lenin agrupa dentro del calificativo dependientes tanto a las semicolonias como a Argentina y Portugal. No traza un abismo entre ambos grupos de países como hacen algunos grupos políticos en la Argentina. Y en otros lugares del mundo también, pero bueno, quedémonos acá. Como no nos regimos por el principio de autoridad, al contrario, estamos atacando el principio de autoridad, pero estamos diciendo incluso no dicen lo que ustedes dicen. Como no nos regimos por el principio de autoridad, prestamos primerísima atención al tema porque en nuestro balance de la lucha revolucionaria de los años 70 llegamos a la conclusión que la debilidad del movimiento revolucionario fue que la clase obrera se quedó sola para enfrentar al enemigo burgués imperialista, pese a impulsar la alianza con la pequeña burguesía, porque la maniobra burguesa de Lanusse y Perón, llamada Gran Acuerdo Nacional, si bien no logró desmovilizar a los sectores más concentrados de la clase obrera, sí a otros y a los sectores intermedios, o sea, las clases medias, como comprobamos en las jornadas obreras de junio y julio del 75. El otro motivo, si bien subjetivo, es que vemos que los partidos y grupos políticos que no incluyen en forma destacada la lucha antiimperialista se aíslan de la lucha política y quedan encerrados en la lucha ideológica y económica. El PRT entre 1965 y hasta su división en 1979 calificaba a Argentina como semicolonia capitalista. Hay una diferencia con Lenin. Sí, en claro. Diciembre de 1972, realizando una tarea práctica, estábamos bajo un eucalipto, le pregunté a un compañero que no conocía, del que luego supe era Santucho por esta diferencia con Lenin. Me respondió, porque después de la crisis de 1929, la dependencia de Argentina aumentó. Como Santucho no puede defenderse, buscamos qué pasó al respecto entre los años 1929, la crisis, y 1970, la conversación esta. Claro. Además de la dependencia económica que está fuera de toda discusión, encontramos que el pacto Roca-Runciman de 1933, por el cual Argentina se aseguraba una cuota estable, aunque baja, de exportación de carne a Inglaterra a través de frigoríficos, todos ingleses. A cambio se comprometió a rebajar los aranceles de 350 productos británicos que importaba, incluido el 100% del carbón, y forzaba a la Argentina a permanecer en la posición de deudor y otros beneficios para el país imperialista. El vicepresidente Roca
hijo del otro, llegó a decir que Argentina era, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico. Seguimos con otro. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, o de Río de Janeiro del año 1947, que establece que un ataque contra un país miembro se considera un ataque contra todos los del TIAR. Cuando Inglaterra atacó a Argentina, el argumento para no aplicarlo fue que se consideró a Argentina como agresor, dejando en claro que el tratado era para alinear a los firmantes en la defensa de Estados Unidos. La Organización de Estados Americanos de 1948, o sea, un tercer elemento, quedó desenmascarada como lo que es un ministerio de colonias yanquis, una alianza militar, un aparato de represión contra el movimiento de liberación de los pueblos latinoamericanos, afirmó la segunda declaración de La Habana en 1962, y que en su última conferencia, bueno, acá me confundí porque vi que era en la reunión esta de las Américas, yo le metí que era la última conferencia de la OEA. Pero bueno, dejaron afuera no solo a Cuba, sino a Venezuela, Nicaragua, México y Colombia, es decir, más de 220 millones de americanos. O sea que no fue muy encuentro de las Américas. No una parte, nada más. Cuarto elemento, Tratado de Tlatelolco de 1967, que estableció a América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares, por el que se limita la independencia militar de los países firmantes y los alinea con la protección de Estados Unidos. Y el quinto y más importante, desde 1833, Inglaterra ocupa las Islas Malvinas, lo que llevó a la guerra de 1982. Después de la derrota, el gobierno de Menem firmó los acuerdos de Madrid 1 y 2 en el 89 y el 90, y otros. Por el primero, que en los hechos tiene pleno vigor, dejaba el conflicto bajo un paraguas de soberanía. Aparentemente neutral, paraguas de soberanía, no discutimos soberanía, que beneficia a la potencia ocupante, porque es la que ejerce de hecho la soberanía efectiva. Claro. La Argentina no es parte de ninguna de las decisiones que se toman en los territorios usurpados. El Acuerdo de Madrid II resume la política de sumisión nacional y de desmalvinización llevada adelante frente al imperialismo inglés. Gran Bretaña amplió la ocupación y explotación del territorio marítimo alrededor de Malvinas desde 11.410 kilómetros cuadrados, 11.000, en 1982, a 1.639.900. Más de 1,5 millones, de 11.000 a más de 1,5 millones. Posteriormente a la guerra, Gran Bretaña construyó y mantiene una base misilística. El tratado ¿cómo era? De Tlatelolco, bien, gracias. Muy simpático. Una base misilística y otros medios militares y navales. En tanto limita la actividad militar y naval argentina en el Atlántico Sur y la Patagonia. Lo de Lara San Juan no fue mera casualidad, porque ahí hay que pedir permiso para... Claro. Y como no, el submarino no pidió permiso, algo pasó. Nos pegaron un cuetazo. La injerencia pública del gobierno de Estados Unidos en la política interior argentina en 1946 y la actual, que influyó decisivamente en las elecciones parlamentarias del 26 de octubre último. Porque Lenin no le gustaba mucho dar definiciones, no era dogmático, pero
¿Cuál está en el meollo de la cuestión? Dice, la dependencia económica es una cosa, país dependiente, y para ser semicolonia además tiene que haber dependencia política y militar. Yo lo digo acá no como una definición, sino como un comentario al margen, pero para seguir aportando. Para que la audiencia entienda qué está detrás de este debate. Por este último hecho, la injerencia política, se suele mencionar a Argentina como colonia, aunque en rigor ocupa el estatus de semicolonia del imperialismo yanqui. ¿Viste? Parece que vos decís fascismo, colonia, sos más, pero teóricamente es una semicolonia. Caracterización que tomamos de Silvio Frondizi, que siempre nombramos acá, nuestro compañero, militado juntos, Milcíades Peña, también, y Mario Santucho. Criticada esta posición, criticada respetuosamente, reconocemos, por el investigador marxista Rolando Astarita, para la cual cita de libro de Peña, Industria, Burguesía Industrial y Liberación Nacional. Cita de este libro un párrafo que copiamos, aunque más ampliamente. Dice Peña: Argentina es un país atrasado y semicolonial. Porque, primero, la Argentina no ha pasado por un proceso de revolución industrial. Audiencia, ¿le suena? Argentina no ha pasado por un proceso de revolución industrial. En consecuencia, la productividad del trabajo es baja. Segundo, la Argentina es un país deudor. Otra cosita. Esto está dicho en el año 60, principio de los 60, seguimos siendo deudor, más deudores. Muy. Dependiente de las metrópolis del mundo capitalista. Tercero, en el mercado mundial desempeña exclusivamente el papel de proveedor de alimentos y materias primas. No ha cambiado. Cuarto, por el Tratado de Río de Janeiro y la Carta de la Organización de Estados Americanos y otros compromisos semejantes, ha delegado atributos esenciales de la soberanía, en particular el declarar la guerra en un superestado continental controlado por Estados Unidos. En consecuencia, analiza Astarita, según Peña, la autodeterminación nacional pasaba por eliminar la subordinación del capital financiero internacional y a los organismos políticos y militares a través de los cuales se ejerce la dominación norteamericana. O sea, esto dijo Peña, pero citado por Astarita. Inmediatamente Astarita agrega: en ningún momento Peña discute qué relación guarda la liberación nacional con la estructura capitalista argentina y su inserción en el mercado mundial. Ahora digo yo, al parecer no es suficiente para Astarita que Peña en toda su obra, un largo libro de historia argentina, en toda su obra, considere a Argentina y a América Latina como países que desde el punto de vista de su historia han estado vinculados al mercado mundial y todo su desarrollo ha sido precisamente un aspecto de la expansión del mercado mundial. Es la tesis básica de la historia argentina de Peña. Ya desde la época de la colonia. Y en particular, cuando Peña reflexiona que las clases dominantes argentinas, y en especial su sector más joven, la burguesía industrial, podrían hipotéticamente intentar un desarrollo autónomo, pero en la realidad ello implica destrozar la estructura de relaciones de propiedad que sostienen el atraso con el cual lucran no solo las metrópolis, sino las propias burguesías nacionales. Nacional en el sentido clásico marxista, no el invento peronista. Claro. Peronista reformista, digamos. Luego, el propio Astarita se responde incorporando la siguiente cita de Peña: para la industria argentina solo es cuestión de vida o muerte oponerse a la importación de algunas mercancías metropolitanas.
lo cual es muy distinto que oponerse al imperialismo. Y cuanto más se enriquece la burguesía, más se vincula al capital internacional y mayor es su necesidad de contar con el apoyo financiero y técnico de la metrópolis, si es que sus negocios han de prosperar. Termina Peña. En relación a esta parte del debate, viene a continuar las ideas de Frondizi y Peña la teoría marxista de la dependencia, en la que uno de sus principales exponentes, Rui Mauro Marini, concluye que el fundamento de la dependencia es la superexplotación del trabajo, ya que la posibilidad de la explotación del obrero no encuentra limitación. Cortito, una fábrica en Argentina o América Latina con la misma tecnología que en Alemania le paga la cuarta parte a los obreros. Si es la misma tecnología, la misma productividad, le pagan un cuarto. Eso Rui Mauro Marini analiza como superexplotación. Por supuesto que escribió muchísimo sobre esto, pero nosotros ponemos el título. Claro, estamos simplificando, para que se entienda. Astarita llega al meollo de la cuestión cuando recuerda que, pero esta es la razón por la que Lenin sostenía que la eliminación de la dependencia tecnológica, científica y financiera no podía inscribirse entre las tareas democráticas y nacionales de la burguesía. Dice Astarita, y nosotros ¿qué le decimos? Precisamente, decimos nosotros, la liberación nacional no es desde el punto de vista práctico una tarea de la burguesía, y no lo es desde al menos 1880, siempre decimos eso acá, sí. Cuando Julio A. Roca, porque lo otro no lo vamos a decir, Julio A. Roca dejó en claro que la burguesía argentina no quiere la liberación nacional. Por lo contrario, se ha opuesto política y militarmente a ella y a la revolución industrial, como vimos en nuestro libro de ese nombre. Por último, Astarita impugna a Peña porque la burguesía argentina en 1982 le declaró la guerra a Gran Bretaña sin solicitar la venia de la OEA. Recordamos nosotros que el gobierno de la dictadura declaró esa guerra porque creyó que los servicios que le estaba prestando a Estados Unidos en la guerra contrarrevolucionaria en Centroamérica, digamos que el ejército argentino intervino en la guerra contrarrevolucionaria en Centroamérica en los años principios de los 80, de la mano de Estados Unidos. Para Estados Unidos no mandar tropas, mandaron la oficialidad del ejército argentino. Consideró entonces que esta intervención eran suficientes para lograr el apoyo o al menos la neutralidad de Estados Unidos. No fue así. No. Aún si hubiese sido una decisión díscola, la de declarar la guerra, solo duró 74 días, que van desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982. Coincidiendo con Peña, Frondizi y Santucho en lucha contra el imperialismo norteamericano, la OTAN y la gran burguesía autóctona afirmamos que es tarea a liderar por el pueblo trabajador argentino la liberación nacional de nuestra patria. Bueno, hasta ahí, mirá la hora que... Estamos bien. Estamos bien, pero bueno. Igual esto, como siempre decimos, acá vos ahí condensaste un montón de cuestiones que da para largo. Sí. Da para largo y lamentablemente hoy no lo vamos a poder hacer. Ya había más. Sí, da para más. De hecho es un debate histórico, uno de los centrales, y que al día de hoy vemos, ¿no? Porque estos compañeros, que bueno, la mayoría no, todos, salvo el caso de Astarita, pero digamos, han fallecido, han dado la disputa en su momento. Pero es bueno discutir con Astarita porque sabe, Astarita sabe un montón. O sea que nos metemos en un debate donde nos vamos a tener que afilar. Estaría bueno algún día capaz invitar al compañero y charlar, pero bueno, no está pasando. Bueno, ya saben, pueden escribir, de paso alentamos
a ver, ¿no? A los compañeros y compañeras de la audiencia, si nos quieren mandar mensajes al respecto, pueden escribir, ¿no? Al 11 26 90 84 96, 11 26 90 84 96 por WhatsApp. Vamos a estar pendientes de cualquier opinión, sugerencia, lo que les parezca. Alentamos eso, ¿no? El debate. Había empezado a escribir el debate con los que mantienen el nombre PRT, que dicen que Argentina es un país capitalista, monopolista de Estado. Capitalista no tenemos... Eso no hay duda, sí. No tenemos duda. Pero solamente voy a decir esto. Esa definición la usó Lenin en 1916 en este libro, o en uno que escribió por ahí cerquita, para hablar de Francia, Inglaterra, Francia y sobre todo al más agresivo, que era Alemania. Estamos lejos. Y sí, estamos lejos de aquella época y ni hablar de la de ahora, en ambos casos. En la época y en el desarrollo capitalista. Sí, no, lejos. Bueno, lejos hemos quedado.